Como ya mencionamos, esta representación está en el dominio del tiempo, no necesito pasarme a la plus. Aquí hay una introducción, pues, no tan extensa, pero básicamente lo que les quiero explicar, sin entrar en tanto rollo ni en definiciones formales, características y propiedades matemáticas que por ahí están escritas en el documento que les acabo de compartir en la plataforma. Perdón, no me veo, ahora sí ya me veo. Aquí estoy. Lo que les quería compartir es el concepto inicial de lo que se debe de entender por estado. Si bien hablamos de unas ecuaciones generales, que son dos, una ecuación diferencial de primer orden y una ecuación pues, algebraica, que representa la salida, vemos que estas dos funciones tienen como argumentos, pues de manera implícita o explícita el tiempo, x que son los estados y u que son las entradas, ¿no? Ambas funciones presentan esa dependencia. Ahora, como lo vemos en el caso lineal tiene una estructura bien específica, que es la que mencionamos ayer, que es ax más bu igual a x punto igual a ax más bu y la salida y es igual a cx más bu. Aquí, como pueden ver, uno de los casos generales todavía lineales es que además las matrices A, B, C y D también dependan del tiempo. Ese es un caso un poquito más complejo. Y entonces, bueno, eso es cuando los sistemas son variantes en el tiempo, pero si son invariantes, pues A, B, C y D son matrices con coeficientes constantes. Entonces, me salto hasta acá, hasta la página 5, que es donde ya viene como lo más amigable, ¿no? Que viene ya la estructura general que nosotros vamos a poner a prueba, que ustedes deben de aprender. Y aquí vienen las dimensiones, ¿no? N, como saben, es el orden del sistema, entonces N es el número de componentes o estados. Supongamos que tenemos un sistema que tiene una entrada y una salida. Aunque esta representación sirve para múltiples entradas y múltiples salidas, tomamos el caso más simple y general. Si U, que es el tamaño R fuera igual a 1, o sea, una entrada, y M, que es el número de salidas, también fuera igual que 1, N, pues no es 1 necesariamente. N, como acabo de mencionar, depende del orden del sistema. Entonces, depende del sistema, si la ecuación diferencial que define su dinámica es de orden 2, 3, 4, pues ese será el número de estados que tenga. Pero esos no se ven reflejados a la salida. O sea, a la salida seguiríamos teniendo M, o sea, 1, y en la entrada nada más seguiríamos teniendo R, que el caso más simple pues también sería 1. Y entonces, ¿qué entendemos por los estados? Pues son las variables internas. ¿Sí? Si estableciéramos una clasificación entre las diferentes variables que existen en un sistema, podríamos decir que están las variables en la entrada, las de salida y las variables internas. Bueno, pues las variables internas son las que llamamos las variables de estado. ¿Sí? O de manera poco convencional decir que son las tripas, ¿no? Del sistema. Pero finalmente, pues tanto la dinámica general de los estados como la salida misma, pues dependen de estas tripas, o sea, de estos estados. ¿Sí? La, no, tanto así que vemos que la ecuación de la salida depende de estos estados principalmente. También puede depender directamente de la entrada, como sería la función de transferencia, entrada-salida, pero además depende de los estados. Entonces, estos estados, por eso se agrega esta ecuación adicional, la diferencial, para decir, ok, pero aquí está descrita cómo es la dinámica en esos estados, o sea, cómo cambian las variables internas. Y un ejemplo bien claro de cómo se visualiza en un sistema físico una variable física, una variable de estado. Por ejemplo, tenemos el sistema, que vimos de ejemplo del sistema hidráulico, ¿no? El de un tanquecito. Este es un ejemplo de esos donde yo les decía que aquí tenemos las tres diferentes o los tres tipos diferentes de variables. La de entrada, aquí esta sería la de entrada, la de salida
y la interna. Aquí. ¿Sí ven el de Word? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Aquí está entonces, ¿cómo está relacionada la función de transferencia con las ecuaciones de estado? Tengo dos casos. El caso número uno, a ver, aquí veo que no me deja dibujar, no importa. El caso número uno, tendremos la función de transferencia con un numerador constante, o sea, una constante dividida entre un polinomio, ¿no? Pero miren, aquí están dos ejemplos ya más cortitos, ¿no? Por ejemplo, tengo por ejemplo, que el orden fuera 3, ¿no? Que fuera K sobre S cúbica más A1S cuadrada más A2S más A3. Otro ejemplo que está aquí también resuelto, este material ya se los compartí, que sería 10, que es constante, dividido entre 2S cuadrada más 6S más 4. Entonces, exactamente hago ese proceso del que les hablaba, de cruzar los términos, distribuir, aplicar transformada inversa y obtengo la ecuación diferencial asociada, ¿no?, a ese sistema. Y defino los estados. Todo ese proceso realmente solamente se hace un par de veces para entender lo que hay que hacer, que al momento de escribir las matrices A, B, C y D, es lo que estoy observando aquí y aquí. Si se fijan, ahí están las matrices A, B, C y D. Tengo que poner atención en esto de aquí abajo. La matriz A, si se fijan, tiene los coeficientes de la función de transferencia, pero con signo menos y en orden inverso. O sea, si en la función de transferencia aparecían en el denominador, el de S cúbica siempre es 1, ¿no? Pero aparece A1S cuadrada más A2S más A3. Estos A1, A2, A3 aparecen exactamente aquí, nada más que al revés, menos A3, menos A2, menos A1. Y lo que aparece arriba siempre es una diagonal de unos arriba de la diagonal principal y el resto de los elementos siempre es 0. Esto aplica para cualquier caso, para el caso n. Por eso les decía, yo me voy primero a este caso, al caso, por ejemplo, de tres estados. Pero esto igual aplica para el caso de 4, 5, 20 estados, los que sean, ¿no? Aquí está la estructura general. Vean que aquí está la matriz A. Aquí se ve la diagonal principal. Y arriba de esa diagonal principal está la diagonal de unos. ¿Sí? La diagonal de unos está de aquí. Y aquí debajo están los coeficientes de la función de transferencia con signo contrario y en orden inverso, ¿no? O sea, siempre empezamos por el del término independiente, luego el de S, luego el de S cuadrada y así hasta S a la N menos 1, porque el de S a la N va a ser siempre 1. O sea, ese es el detalle. Hay que ponerlo en esa forma estándar. Le llamamos a la forma estándar cuando el polinomio característico, perdón, de la función de transferencia, su coeficiente del término de orden superior es 1. Pues ya no tengo que hacer realmente todo el procedimiento del que estábamos platicando aquí arriba, de que cruzo los términos, propiedad distributiva, aplico transformada inversa, separo, etcétera, etcétera, defino los estados. O sea, siempre es lo mismo, siempre se obtiene el mismo resultado, por eso se llega a esta estructura. Esta se conoce como una forma canónica, porque siempre tiene la misma forma. Y estábamos hablando del caso 1 en el que el numerador era una constante. Bueno, pues esa constante aparece aquí en la matriz B, en el último elemento, justamente el que está a la misma altura que los coeficientes de la función de transferencia, del denominador, porque es la última ecuación. Y la salida, como siempre se define como el primer estado, pues entonces siempre la matriz C tendrá esta forma. Ay, perdón. Tendrá el primer elemento 1, porque será x1, y el resto 0. Y como no dependerá de u, pues la matriz D también será 0. ¿Sí? Entonces, esta siempre será la estructura de las ecuaciones de estado si las obtengo de la función de transferencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, voy con el inciso B, el de qué pasa con la otra función de transferencia, la que es con coeficiente que no es 1.
pues fíjense que lo que hago es factorizar precisamente ese coeficiente para llevarlo a la forma estándar. O sea, dicho de otra manera, divido en el numerador y en el denominador sobre ese número. En este caso, divido arriba y abajo entre 2, o factorizo y paso el 2 para arriba, ¿no? Es lo mismo. Entonces, 10 sobre 2s cuadrada más 6s más 4 es equivalente a 5 más s cuadrada más 3s más 2. Entonces, como estas dos son iguales, entonces ya puedo definir la función de transferencia estándar, donde A1 sería igual a 3 y A2 sería igual a 2. ¿Sí? De acuerdo con a los coeficientes comparando, ¿no? Los coeficientes de A1, que sería el coeficiente de S, y A2, que es el coeficiente o el término independiente, ¿no? Entonces, como ya encontré que A1 y A2 son los coeficientes que estoy buscando y K, en este caso, vale 5, K igual a 5, entonces podré construir la matriz A. A ver, me imagino la diagonal principal aquí. Arriba de la diagonal principal, pues uno de unos. La matriz va a ser de 2 por 2. El otro elemento es 0. Y hasta abajo, los coeficientes menos A2 y menos A1. Esa sería la matriz A, de acuerdo con la formulación que les acabo de dar. ¿De acuerdo? Y la matriz B sería el último elemento. Nada más es de 2 filas y una columna. Entonces, el último elemento sería K y el otro pues es 0. Vamos a verlo. Aquí está justo lo que les acabo de decir, ¿no? Sustituyendo los valores, aquí aparecen, aquí, vean que siempre el primer elemento de C vale 1 y todo lo demás vale 0 y D vale 0. Entonces, simplemente sustituimos qué vale A1, A2 y K y tengo las ecuaciones de estado a partir de la función de transferencia de ese ejemplo. Este es el caso 1, caso fácil, ¿no? Que la constante, que el numerador es una constante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy con lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora el numerador, es el caso número 2, no es una constante, es otro polinomio de orden máximo, puede ser de orden n, por eso lo pongo igual, n. Entonces tengo el mismo número de coeficientes en el numerador que en el denominador como máximo, ¿no? Pues igual se sigue un procedimiento más o menos similar, que está aquí explicado a grosso modo. Parece como obra del diablo porque de repente aparecen estos coeficientes beta. Y lo único que hay que saber nada más es que gracias a esta definición de estos coeficientes beta, lo que podemos hacer es reescribir las ecuaciones de estado para que queden igual que como lo acabamos de hacer en el caso número 1. Es decir, construimos la matriz A de n por n y arriba de la diagonal principal viene la diagonal de unos, perdón, es hasta acá, y en el último, la última fila aparecen los coeficientes de la función de transferencia en el denominador, con signo contrario y en orden inverso. Eso, la matriz A se va a definir igualito que en el caso 1. El precio que hay que pagar, y la matriz C, perdón, aclaro también, esa se queda igualita también. El precio que hay que pagar es esta, la matriz B y C, tienen que calcularse estos coeficientes beta. Y verán que la forma en que se definen es secuencial, es fácil de aprender. Una vez que se practica un par de veces. Déjenme ver, no las dejé acá arriba. No las dejé acá arriba. ¿Qué son estos coeficientes beta? Aquí está. Beta 0 es igual a B0. ¿Y qué era B0? Me voy a tener que regresar. Era el coeficiente del numerador de orden n. Este. ¿Sí? Ese es B0. O sea, si el numerador es del mismo orden que el denominador, entonces esa B0 se pone en la matriz D, que sería la beta 0. Ajá. Entonces, creo que se ve un poquito menos complicado viéndolo otra vez con un ejemplo, un par de ejemplos resueltos. Aquí está otra vez uno de orden 3. Acuérdense, el orden está dado por el denominador, no por el numerador. Y otro igual con el de orden 2. Es más o menos parecido a los ejemplos anteriores, nada más que estamos viendo cómo se calcula, ¿no? Entonces, para el caso número 1, tendremos, bueno, para el inciso A,
No es el caso número 1, pero no es el caso número 2. Para el inciso A, pues tenemos los cálculos, ¿no? Fíjense cómo es la secuencia. Beta 0 igual a B0. Ok, no hay problema. ¿Cómo se calcula el siguiente? Beta 1 será B1, pero le voy a restar menos A1 multiplicado por beta 0. Ahora fíjense, aquí es donde se observa la secuencia. El A1 va a ir aumentando, al igual que el B2. B2 siempre va a ir acompañando, ¿no? Si es beta 2, es igual a B2, beta 3 igual a B3, y se le van a ir aumentando elementos. ¿Cómo se le aumentan? Pues para beta 2 es B2 menos A1 otra vez, pero por beta 1, que es el anterior, menos A2 por beta 0. O sea, vean cómo los betas van disminuyendo, beta 1, beta 0, y los A's van aumentando, A1, A2. Para el siguiente, beta 3 igual a B3 menos A1, vean, A2, A3, esos van aumentando, y los betas se toman del anterior y van disminuyendo, beta 2, beta 1, beta 0. Si quisiéramos escribir, por ejemplo, que fuera de cuarto orden y hubiese un beta 4, el beta 4 sería así, B4 menos A1 beta 3 menos A2 beta 2 menos A3 beta 1 menos A4 beta 0. Sí se ve la secuencia, ¿verdad? Como pueden ver, es algo relativamente sencillo de aprender viendo los primeros 2 o 3 cálculos de los coeficientes beta. Haciendo esos cálculos, pues eso es lo que se sustituye en la matriz B. En la matriz B y en la matriz D, si es el caso del que el coeficiente B0 no es 0, ¿no? Pero si B0, o sea, si el orden del polinomio en el numerador es más pequeño que en el denominador, pues beta 0 va a ser 0, ¿sí? La ventaja de hacer esto, de complicarlo un poquito con estas betas, es que la matriz A y B, A y C, quedan iguales que en el otro caso. Entonces esto simplifica mucho la forma de obtener las ecuaciones de estado desde la función de transferencia. El otro ejemplo, igual me lo llevo a la forma estándar, ¿no? Tenía aquí este 2 en el coeficiente de S cuadrada, entonces divido o factorizo ese 2. Vean, aquí es el truco de factorizar arriba y abajo entre 2. Entonces, términos 2 entre 2 pues, se hace 1, se eliminan. Y entonces nos queda esta forma e identificamos los coeficientes. Vemos que el numerador B0 S cuadrada, B0 en este ejemplo es 0, porque el coeficiente de S cuadrada en el numerador es 0, no aparece. El coeficiente el polinomio en el numerador es de grado 1, mientras que el denominador es grado 2. Entonces ya está en la forma estándar. Ahora sí puedo identificar. Es bien común confundirse, decir que A1 vale 6 y A2 vale 4, cuando en la realidad, al llevarlo a la forma estándar, encontramos que A1 vale 3 y A2 vale 2. Entonces, igual ahora identificamos B1. Yo siempre recomiendo hacer como esta identificación, ¿no? A1 y A2. Entonces, B1 va a ser igual a 0.5, B2 igual a 5, A1 igual a 3 y A2 igual a 2. Entonces, con estos datos ya puedo calcular los betas, ¿no? Beta 0, beta 1 y beta 2. Ahora vamos a ver el caso al revés. ¿Qué pasa si tengo las ecuaciones de estado y quiero la función de transferencia? Ojo, aquí es bien interesante porque, pues como las ecuaciones de estado pueden estar con más de una entrada o más de una salida, por eso no le llamamos función de transferencia, le llamamos matriz de transferencia, porque puede tener una matriz de varias funciones de transferencia. ¿Cuántas? Pues tantas como relación entre entrada y salida podamos tener. O sea, por ejemplo, si tengo 2 entradas y una salida, pues puedo obtener 2 funciones de transferencia. Lo mismo si tengo una entrada y 2 salidas. Si tengo 2 entradas y 2 salidas, la combinación posible son 4 funciones de transferencia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo eso se obtiene de manera matricial. Aquí aplicamos algo parecido a lo que en un principio se hacía. Tengo la ecuación diferencial de estados y la ecuación algebraica y les aplico Laplace. Y de esa Laplace lo que hago es factorizar y despejar. Factorizo y despejo X, nada más acordándome de que como son matrices, aquí no puedo dividir, sino que sí puedo multiplicar por la matriz inversa. Y lo que hago es obtener la relación de entrada U con respecto a la salida Y.
Y eso que queda ahí en medio, precisamente, es la función de transferencia. Entonces, nada más que repito, como puede ser que tenga más de una entrada y más de una salida, le llamo matriz de transferencia. Pero para el caso una entrada, una salida, pues sí, es la función de transferencia.